buenas noches a todas y a todos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2026. Mi nombre es Jimena Aguilar y es un verdadero honor estar aquí con ustedes en este espacio que nos permite aprender, actualizarnos y compartir conocimiento que impacta directamente en la vida de nuestros pacientes. Hoy tenemos un tema sumamente relevante para la práctica clínica diaria y sobre todo para la vida real de miles de hombres en México y el mundo. El impacto del PET-CT en el manejo del cáncer de próstata. Y es que hablar del cáncer de próstata no es hablar de un problema aislado. Esta enfermedad se mantiene como la neoplasia más frecuente en varones en los países occidentales y ocupa el segundo lugar en incidencia en México. Un diagnóstico que no solo representa un reto clínico, sino también un desafío emocional y familiar para quienes lo enfrentan. Durante años, la tomografía computarizada y la gamografía ósea han sido la base para evaluar extensión ganglionar y ósea. Sin embargo, su sensibilidad limitada ha dificultado una estratificación de riesgo realmente precisa. Y ahí es donde llega un cambio de paradigma. La medicina nuclear ha marcado un antes y un después con la incorporación del PET-CT, y en especial con el uso de radiotrazadores dirigidos. Datos recientes confirman que el PET-CT PSMA ofrece una precisión diagnóstica superior tanto en la estadificación inicial de pacientes con cáncer prostático de alto riesgo como en la detección temprana de recidiva bioquímica, incluso con niveles bajos de antígeno prostático. Estamos hablando de una herramienta cuya sensibilidad puede modificar la estrategia terapéutica en una proporción significativa de casos, impactando directamente en la toma de decisiones. En pocas palabras, el PET-CT PSMA no es solo una técnica de imagen avanzada, es un elemento que modifica la conducta clínica en múltiples escenarios del manejo integral del cáncer de próstata. Para guiarnos en este recorrido clínico y académico, y gracias a la colaboración de la Unidad de Imagen Molecular PET-CT, tenemos el enorme honor de contar con el doctor Jorge Luis Valencia Vázquez. Él es médico nuclear por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una alta especialidad en PET-CT, está certificado por el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares y es miembro activo de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular AC. Además de contar con una amplia experiencia en docencia como profesor titular y adjunto en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha participado también de manera constante en actividades de educación médica continua, con ponencias y trabajos científicos. Actualmente se desempeña como médico adscrito en la Unidad de Imagen Molecular PET-CT de Salud Digna, así como en el Servicio de Medicina Nuclear UMAE del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sin duda estamos en excelentes manos. Pero antes de comenzar, les recuerdo que al final de esta ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando sus dudas en el chat para retomarlas más adelante. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Jorge Luis Valencia Vázquez y antes que nada, muchas gracias por la invitación para esa charla, ¿no?, que es sobre el impacto del PET-CT en el manejo del cáncer de próstata. Antes que nada, vamos a dar una breve introducción sobre algunos términos que vamos a utilizar durante nuestra charla y familiarizarnos un poco sobre esto. En este caso, vamos a decir que un radionúclido se refiere a los átomos radioactivos. En este caso sería el flúor 18. Y un radiofármaco es cuando un radionúclido se va a combinar con una molécula para conferirle ciertas propiedades de localización deseadas. Y estas ya cumplen con ciertos requisitos legales para la administración en pacientes. En este caso vamos a tener ya a la unión del flúor 18 con el PSMA. Bueno, ¿y cómo vamos a obtener los radionúclidos? Los dos medios de producción principales van a ser por medio de un ciclotrón, que es un acelerador de partículas. Con este equipo podemos obtener una mayor cantidad de energía del radionúclido, y la otra son por generadores. El uso común que teníamos nosotros en un generador es el de germanio-galio, con el cual hacíamos estudio de PET-CT con galio 68 PSMA. Con el ciclotrón, actualmente ya tenemos mucha actividad para poder hacer los estudios con el flúor 18 PSMA. Aquí en este esquema vemos una célula
con diferentes radiofármacos que se utilizan en medicina nuclear y vemos cómo se van a internalizar en la célula y dónde quedan atrapados y dónde van a emitir su energía. Hablando específicamente del PSMA, vemos que se une al receptor, posteriormente se va a internalizar y va a quedar atrapado en los endosomas. Cuando se realiza un estudio de PET-CT, es de la siguiente forma. 60 minutos posterior a la administración del radiofármaco, va a pasar el paciente a la adquisición y en una adquisición habitual el paciente se va a encontrar en posición supina con los brazos por arriba de la cabeza y de forma inmediata se va a hacer de primera instancia la tomografía. Posteriormente a la realización de la tomografía, ya sea en fase simple o contrastada, se van a adquirir las imágenes de PET. Todo esto lleva un tiempo aproximado entre 15 o 20 minutos dependiendo del paciente y del tamaño del paciente o de la estatura del paciente. Después de la adquisición de la tomografía y del PET, se realiza las fusiones. Ya con esto ya tenemos la unión de los dos estudios, tanto el de tomografía como el molecular, que es el de PET. Hablando un poco sobre la molécula del PSMA, esta molécula fue descubierta en 1987. Es una proteína transmembrana de tipo 2 conocida como glutamato carboxipeptidasa tipo 2 y se va a expresar tanto en tejido prostático benigno como maligno. Y no es únicamente expresada en tejido prostático, también se puede expresar en otros órganos, tanto en patología benigna y en maligna. Sin embargo, en aquellas células que tienen actividad tumoral por el cáncer de próstata, se va a expresar de 10 hasta 100 veces más que en una célula prostática normal. ¿Cómo vamos a ver? En ese esquema vamos a ver el mecanismo de entrada del PSMA, del Fluor-18 PSMA hacia la célula. Bueno, una vez inyectado el radiofármaco por vía intravenosa, va a circular por vía sanguínea, va a encontrar donde existe la mayor cantidad de receptores de PSMA y por medio va a ser internalizado por endocitosis dependiente de clatrina y va a ser almacenado en los endosomas y es donde nos va a dar toda la energía, ¿no? Hay que mencionar que este estudio del Fluor-18 con PSMA tiene una alta captación en tumor, a diferencia de otros tumores. En especial, como hay mucha expresión de estos receptores, vamos a obtener unas imágenes muy buenas para un adecuado diagnóstico. También va a tener un rápido aclaramiento sanguíneo y nos va a facilitar esto la detección de metástasis. El Fluor-18 PSMA va a tener como dos vías, por así decirlo, cómo va a entrar a la célula. Uno, y el más común y el que vamos a evaluar nosotros, es por medio de la unión al receptor de PSMA, que serían estos, ¿no? Entonces, va a estar el radiofármaco circulando a nivel sanguíneo, posteriormente va a encontrar los receptores, donde se van a unir y se van a internalizar a la célula. La otra vía que tenemos que entra el Fluor-18 PSMA es por la neovascularización. Este es un proceso alterno que ya tiene que influir mucho el endotelio vascular y la difusión a nivel de las células para poder evaluar esto, ¿no? Y por medio de la neovascularización podemos evaluar también otros tipos de cáncer, que es cáncer de glándulas salivales, un hepatocarcinoma, cáncer de mama, a nivel cerebral, un glioblastoma, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer renal. Entonces, como vemos, el Fluor-18 PSMA no es exclusivo para cáncer de próstata, sino también se pueden evaluar otras patologías de origen neoplásico mediante la neovascularización.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto no es por medio de receptores. El único que es por medio de receptores PSMA es en cáncer de próstata. Vamos a ver ahorita que cáncer de próstata a nivel mundial es la segunda causa más común de cáncer en hombres y es la quinta causa de muerte. ¿Sí? En México actualmente es un problema de salud pública porque es la primera causa de muerte en hombres mayores de 50 años. ¿Y esto por qué es que sucede? Bueno, todo va de acuerdo al cómo está el paciente al momento del diagnóstico. Si la enfermedad está únicamente a nivel local, ya hay metástasis regionales o ya hay metástasis a distancia. Todo esto va a depender de nuestra sobrevida a 5 años. Sabemos que en pacientes cuando son diagnosticados y la enfermedad solamente está confinada al órgano prostático, la sobrevida va a ser a 5 años de un 90 hasta un 99% utilizando las terapias indicadas. Ya cuando hay metástasis locorregionales en ganglios pélvicos, que va a ser en un 15% de nuestros pacientes, la sobrevida va a disminuir de un 60 a un 80%, y cuando encontramos metástasis al momento del diagnóstico, que eso van a ser un 5% de nuestros pacientes, ya la sobrevida va a ser menor de un 30 a un 40% a 5 años. En esta otra tablita vemos también ahora sí que la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y cómo va progresando también la enfermedad de acuerdo con el tiempo. Y esto es de acuerdo al diagnóstico, es cómo qué terapias pueden recibir durante cierto tiempo, ¿no? Vemos que en el momento del diagnóstico, tal vez en los primeros 5 años, la terapia que pueda recibir el paciente puede ser local, y posteriormente a esto ya va a requerir una terapia sistémica. Y el enfoque, el tratamiento para cuando está la enfermedad a nivel local puede ser con fines curativos, y cuando es terapia sistémica, ya pasando cierto tiempo, por lo regular más de 10 años, va cambiando la célula, ya va a requerir tratamientos paliativos. Recordemos que algo muy importante para la evaluación de nuestros pacientes, igual y que nos sirven a nosotros cuando vamos a evaluar un estudio de PET-CT con PSMA, es que tengan la información del Gleason o el grado de ISUP. ¿Y esto por qué? Porque de acuerdo al grado de Gleason e ISUP, nosotros podemos ver ante qué patología nos estamos enfrentando. Si es algo bien diferenciado o pobremente diferenciado, y también para ver el grado de afectación que el paciente puede llegar a tener y de metástasis, dependiendo su grado, ¿no? En esta tablita vamos a ver las metástasis más comunes que tienen y las menos comunes que presentan en pacientes con cáncer de próstata. Sabemos que en pacientes que acuden a nuestra unidad, por lo regular, los sitios más frecuentes donde encontramos metástasis y es donde tiene una sobrevida mejor, son aquellos cuando se encuentran en ganglios pélvicos o en algunas lesiones óseas confinadas únicamente a pelvis. Cuando encontramos metástasis a sitios menos comunes, como por ejemplo ganglios mediastinales, supraclaviculares, retroperitoneales, afectación a órganos como hígado, pulmones, cerebro. En este caso ya nuestro paciente va a tener una sobrevida menor. Bueno, y entrando más a nuestro estudio, de acuerdo a las guías NCCN, que son las que mayormente nos rigen, actualmente
refieren que realizar el estudio de PET-CT son aquellos pacientes de riesgo que estén clasificados en riesgo intermedio, desfavorable o pacientes con alto riesgo. ¿Okay? En estos pacientes que tenemos con riesgo intermedio desfavorable, los métodos para estadificación que nos piden o que nos indican son la tomografía, un gammagrama óseo, y actualmente ya pueden solicitar un estudio ya sea de PET-CT con PSMA, ya sea cualquiera que se utilicen en diferentes partes, ¿no? Actualmente nos han llegado muchas recetas de pacientes que indican a su médico realizarse estudio de tomografía o gammagrama óseo, o en su caso, si cuenta con la posibilidad, realizarse ya el estudio de PET-CT con PSMA. Anteriormente ya esto era muy difícil, como por ahí como el 2018 aproximadamente. La mayor parte de los pacientes que veíamos con estudio de PET-CT con PSMA eran aquellos pacientes que ya habían sido tratados o que tenían recurrencia bioquímica. Sin embargo, actualmente, con la mayor cantidad de equipos, la disposición y tal vez el bajo costo que se maneja aquí en nuestra unidad de salud digna, es un poco más accesible para la mayor parte de la población mexicana. Y con esto nos han estado cambiando la forma en ver los estudios. De acuerdo a esto, que vemos a muchos pacientes que ya llegan para estadificación con biopsias recientes y ya le están indicando el flúor 18 con PSMA como método de estadificación sobre el gammagrama óseo y la tomografía, ¿no? Y es que ya hay estudios donde mencionan que el PET-CT con flúor 18 PSMA cambia en 1 de cada 4 pacientes la estadificación, y por lo regular le incrementa el estadio clínico, ¿no? Y esto nos lleva también a que los pacientes con esto han sido mejor tratados, reciben mejor terapia y pues tienen una mejor sobrevida de acuerdo a cómo se vaya estadificando. Entonces, las indicaciones para realizar un estudio de PET-CT con PSMA, los que ya están bien establecidos, es la estadificación inicial del cáncer de próstata, la localización del cáncer de próstata recurrente, localización del cáncer de próstata no metastásico mediante imágenes convencionales y estadificación antes de la terapia con radionúclidos dirigidos con PSMA. Esto también es muy importante porque ya actualmente hay estudios de seguimiento donde se han utilizado terapias dirigidas con PSMA, que vamos a ver más adelante, en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Y otras posibles aplicaciones clínicas es la orientación de la biopsia de próstata, imágenes de cáncer de próstata metastásico y el seguimiento del tratamiento sistémico del cáncer de próstata metastásico. Cabe mencionar que en esto que mencionamos como posibles aplicaciones clínicas, actualmente ya es una realidad. Sí, aunque todavía siguen estudios donde mencionan la orientación de la biopsia de próstata, hemos visto una gran cantidad de pacientes que ante una elevación del antígeno prostático específico, mandan a nuestra unidad para realizarse el estudio debido a que han tenido estudios de resonancia magnéticas negativas y ultrasonidos negativos. Entonces han tenido incrementos paulatinos de los niveles de APE y lo mandan para poder realizar un estudio o ver dónde pueden tomar la biopsia, ¿no? En ese caso, el PET-CT ha sido de mucha ayuda, es una gran herramienta porque en muchos casos no es que vean las lesiones, sino se observan unas zonas focales con incremento de la concentración del radiofármaco que tal vez en la tomografía, en la resonancia y en la tomografía o ultrasonido no lo puedan ver, dependiendo de la localización de esta lesión. Por lo tanto, el médico
puede tener la posibilidad de biopsiar cierto sitio específico para buscar ahí la enfermedad, ¿no? Otro también es de que ante un PET así negativo, puede que a lo mejor la enfermedad sea todavía con una carga tumoral muy pequeña, entonces puede que no la podamos ver. Bueno, la guía NCCN también nos recomiendan aquellos radiofármacos que están aprobados por la FDA, ¿no? Y nuestro estudio va a tener una mayor sensibilidad en pacientes con APES bajos y en la detección de micrometástasis. Y también va a superar para la estratificación la sensibilidad en los pacientes que se realicen imágenes convencionales como el gammagrama óseo o la tomografía. Así también como parte de lo que ha pasado aquí en México, la NCCN también aprobó el uso, la FDA aprobó el uso de PET-CT con galio 68 en el 2020 y en el 2021 ya se aprobaron aquellos radiofármacos que fueron elaborados con flúor 18. Sin embargo, aquí en México ya desde el 2018 utilizábamos esta modalidad de imagen. Perdón. Bueno, aquí solamente les voy a explicar de forma breve cuál es una biodistribución habitual del flúor 18 PSMA. Va a concentrar regularmente en las glándulas lacrimales, en las glándulas salivales. Va a haber concentración a nivel de hígado, vaso, dependiendo del radiofármaco que se utilice, y eliminación por sistema urinario. Esto por lo regular son aquellos radiofármacos que son elaborados con galio 68. En esta imagen podemos observar diferentes radiofármacos que utilizan o evalúan receptores de PSMA, ¿no? Tenemos el galio 68 PSMA, que en su momento lo tuvimos en México, el flúor 18 PSMA 1007, que es el que estamos utilizando actualmente en nuestra unidad. Vemos la diferencia de estas 4 imágenes, donde aquí vamos a tener una mayor concentración a nivel del hígado y la eliminación principal va a ser por vía urinaria. Y en el que utilizamos nosotros el flúor 18 PSA 1007, la concentración va a ser principalmente hepatomiliar. Aquí vemos cómo hay una diferencia de concentración entre estos estudios a nivel de hígado, donde aquí es muchísimo mayor que en el resto. Sin embargo, en la eliminación urinaria aquí ya no la observamos, como pasa con el resto de las imágenes. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos detectar lesiones muy pequeñas a nivel del lecho prostático, que en los otros estudios pueden verse enmascaradas por la eliminación del material por la vejiga y en la uretra, ¿no? Sin embargo, cabe destacar que también viendo las condiciones del paciente y del radiofármaco, podemos observar en unos estudios con flúor 18 PSMA 1007 eliminación mínima por el sistema urinario. Entonces, si lo llegamos a ver en nuestros estudios, es normal también. Pero lo ideal y lo mejor es que no se observe como en este. En cuanto a la estratificación y las tasas de detección, ya hay muchísimos estudios donde mencionan que el flúor 18 PSMA PET-CT supera en la tasa de detección para metástasis, tanto la tomografía y al gammagrama óseo, inclusive hasta el galio 68 PSMA en diferentes escenarios. Aquí nuevamente les muestro cuáles son las diferencias de ese mismo paciente de un PET realizado con flúor 18 PSMA
y un PET realizado con galio 68 PSMA, ¿no? Es el mismo paciente, donde aquí a nivel del lecho prostático podemos observar mejor manera que con galio 68, donde nos causa un poco de ruido toda esa concentración a nivel de la vejiga. Y esto es porque en cuestiones de recurrencia, el sitio más habitual posterior a una prostatectomía o tratamiento con radioterapia es a nivel local. En cuanto a la estratificación, como ya les había mencionado anteriormente, si tenemos la posibilidad de realizar un estudio de PET-CT con PSMA, es lo mejor, ¿no? Porque como les decía, 1 de cada 4 pacientes va a tener un cambio en la estadificación en comparación de si utilizamos las imágenes convencionales sobre tomografía y gamagrama óseo. Entonces vamos a tener una terapia más especializada y más específica para cada paciente, ¿no? Entonces eso es lo ideal y lo mejor que se debe de utilizar. Como en este caso, este paciente que acudió a nuestra unidad son recientes el 30 de diciembre, 71 años, con un Gleason 7, 3+4 y un PSA de 40 nanogramos. ¿Sí? Donde vemos aquí la proyección de máxima intensidad y observamos en el anterior a la vejiga una zona de concentración del radiofármaco, ¿sí? Únicamente nada más aquí, a nivel de pelvis, ¿no? Que esa zona de concentración del radiofármaco corresponde con la próstata. Es una zona muy difusa de concentración y es homogénea, no es tanto focal. Aquí, sin embargo, ya el paciente ya estaba diagnosticado, ¿no?, con cáncer de próstata. También observamos en el resto de las imágenes que tenía una imagen de aspecto blástico a nivel del cuello femoral del lado izquierdo con baja concentración del radiofármaco. Esto ya nos cambia mucho el tratamiento de este paciente, ¿no? ¿Y por qué? Porque anteriormente ya se creía o se utilizaban terapias sistémicas para aquellos pacientes que se conocían que ya tenían metástasis. Sin embargo, cuando tenemos o hallamos únicamente una lesión en nuestro estudio, como en este caso que es unifocal, ya puede ser un tratamiento dirigido hacia esa área en específico. Entonces, nuestro paciente puede recibir un mejor tratamiento, ¿no? Ya no únicamente sistémico, que también disminuía sobrevida y demás. Pero en el resto del estudio ya no se encontró absolutamente nada. Y también tenemos este otro paciente, un masculino que con Gleason 7, 4+3, del 7 de octubre de 2025, que acudió con una elevación de un PSMA de 129, tenía un gamagrama óseo negativo únicamente, no se había hecho estudio tomográfico, y acudió aún así para la estadificación. Y vemos la proyección de máxima intensidad, donde observamos la biodistribución habitual del radiofármaco, así como múltiples zonas focales de concentración a nivel de la próstata, y aquí a nivel de la hemipelvis del lado izquierdo vemos una pequeña zona puntual con incremento de la concentración del radiofármaco. Ya en nuestras imágenes de fusión lo que encontramos fue una enfermedad multifocal y localmente avanzada, ya estaba afectando tanto a la pared vesical y a las vesículas seminales. Sin embargo, también encontramos enfermedad nodal en la cadena ilíaca interna izquierda en un ganglio que medía menos de 5 milímetros. Eso también es muy importante porque muchos de los pacientes, a la hora de estadificarlo por la tomografía, ganglios menores de 5 milímetros van a ser muy difíciles o pasan desapercibidos, ¿no? Pasan desapercibidos, entonces tal vez
vean de forma diferente o local el tratamiento y ya no tanto como esto, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poquito más para elegir el tratamiento adecuado del paciente, que ahora sí que va a decidir su médico. Para la recurrencia bioquímica, este es el que ha sido, ahora sí que lo mejor, ¿no? Durante estos últimos años, la principal indicación de realizar el estudio de PET-CT, ¿no? O como en la recurrencia bioquímica o aquellos APEs persistentes posterior al tratamiento. Entonces, pueden ver que ya le dan su tratamiento quirúrgico o radioterapia. Sin embargo, los niveles de APE no bajan hasta niveles indetectables. Entonces, mandan el estudio para ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, aquí esto es muy importante que verlo en esta gráfica, que es la tasa de detección de nuestro estudio dependiendo de los niveles de APE. Tenemos que unos niveles de APE de 0.2 a 0.5 vamos a tener una tasa de detección de más del 50%, de 0.5 a 1 de un 72%, de 1 a 2 en un 93%, y aquellos APE que sean mayor de 2 nanogramos sobre mililitro, vamos a tener una tasa de detección más del 96.8%. Esto es muy importante porque muchas veces lo mandan con recurrencia bioquímica cuando apenas los niveles de APE son muy bajos, ¿no? Son muy bajos, ni siquiera llegan al 0.2. Y pues nos podemos enfrentar ante que nuestro estudio salga negativo. Igual si sale del 0.2 al 0.5 la elevación del APE, nuestra tasa de detección también es del 50%, entonces casi es un volado. En estos escenarios lo ideal es que a pesar de que tengan esos niveles elevados de APE y nuestro estudio llegue a salir negativo, lo ideal sería darle seguimiento a nuestro paciente con niveles de APE y ver en qué tiempo se ha ido duplicando para ver nuestra carga tumoral y posteriormente realizar un estudio de PET-CT ya cuando a lo mejor cumpla ciertos niveles de APE para que nuestra tasa de detección ya sea mejor. Los patrones de recurrencia que vamos a tener la recurrencia local, los más comunes, la recurrencia nodal y la recurrencia a distancia. En la recurrencia local ya vamos a tener la recurrencia postquirúrgica y postradioterapia. En la nodal vamos a tener una apariencia típica y una atípica. Lo mismo en la recurrencia a distancia. En la recurrencia local, por lo regular, cuando es postquirúrgico, el sitio de anastomosis a nivel vesicoureteral va a ser el sitio más común, con un 57 a un 62% aproximadamente de las veces, que ahí va a ser el sitio donde va a estar la recurrencia. Y el segundo lugar va a ser en el lecho de las vesículas seminales, que sería como en este ejemplo, donde en el lecho de las vesículas seminales era donde vemos un tejido sólido con incremento de la concentración de radiofármaco. También cuando el paciente fue tratado y fue por radioterapia, la tasa de detección también del PSMA va a ser de un 48 a un 63% para detectar actividad tumoral a nivel de local. En la recurrencia nodal vamos a tener también los sitios más comunes, que va a ser por debajo de la bifurcación de las arterias ilíacas, ¿no? Que va a ser de un 37 a un 63%. Y digo, aquí el PET-CT con PSMA va a tener ventaja sobre la tomografía, la resonancia y otras modalidades de imagen en aquellos ganglios que sean menores de 5 milímetros. Vamos a tener también la recurrencia, la aparición de forma típica y la forma típica. La típica vamos a tener que a nivel de cadenas obturatrices y las ilíacas externas van a ser los sitios más comunes. Y algo atípico que nos podemos encontrar es que a nivel de pelvis no haya absolutamente nada, ninguna lesión, sin embargo, la encontremos a nivel retroperitoneal.
Entonces, esto va a ser también algo atípico. Entonces, lo más común que encontremos sería en estos sitios, a nivel de la obturatriz y las cadenas ilíacas. Y en la recurrencia a distancia también vamos a tener dos formas de recurrencia de aparición, ¿no? La típica, que es la vía hematógena, que es un 35% de los pacientes, y en la típica, que es menos común, son un 5%. Y en la típica ya sabemos que es la vena cava y es por la diseminación por el plexo venoso de Watson y van a ser principalmente hacia hueso. Y en la típica vamos a tener recurrencia a nivel de cerebro, meninges y otros órganos como las adrenales, vaso, páncreas, entre otros, ¿no? Aquí en un 15% de nuestros pacientes van a tener metástasis en otros órganos que no sean hueso, y en un 80% vamos a tener que únicamente en nuestro órgano, donde vamos a tener metástasis a distancia, es el sistema óseo. En pacientes también con cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico, también vamos a tener que el PET-CT con PSMA va a detectar enfermedad oculta hasta un 98% de las veces a nivel locorregional y a distancia en un 56% de las veces, ¿no? Y esto ya sean cuando vayan a tener incremento de los niveles de APE mayor a 0.2, como ya les habíamos ahí mencionado. Entonces, para la enfermedad oculta, no duden realizar el estudio, solicitar el estudio de PET-CT con PSMA. Y conforme sean mayores, el APE mayor de 2, pues vamos a obtener una mejor tasa de detección. A lo largo del tiempo hemos tenido muchos reportes, o van a ver ustedes diversos reportes de los estudios de PET-CT. ¿Y esto por qué? Porque han ido cambiando a lo largo del tiempo al utilizar diferentes radiofármacos. ¿Cómo es que vamos a interpretar esos estudios, ¿no? Aquí lo que se busca es que sea un reporte estandarizado. ¿Y cómo es que debe de ir? Los datos de identificación del estudio del paciente, una breve historia clínica, estudios previos, si es que tiene, hay que compararlos, los detalles de la adquisición del PET-CT, algunos artefactos que podamos tener durante la adquisición y algo importante, la descripción detallada de la localización, extensión e intensidad de captación respecto al fondo de nuestro estudio o de las lesiones que lleguemos a encontrar. Entonces van a haber algunos reportes donde a lo mejor vean captación o sobreexpresión baja, sobreexpresión intermedia o sobreexpresión alta de los receptores de carbopeptidasa tipo 2 o de PSMA. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a lo que se hace es una medición sobre los tres órganos principales de mayor concentración, que son las parótidas, el mediastino, el fondo o el pool mediastinal, y el hígado, que es donde mayormente se han realizado los estudios. Sin embargo, como nuestro estudio de Fluor 18 PSMA tiene una eliminación, por vía hepática, el órgano de referencia para colocarlo va a ser el vaso. Entonces, esos son nuestros órganos de referencia. En primer lugar, o el de menor concentración, va a ser el mediastino. El segundo lugar de mayor concentración va a ser el vaso y el tercero va a ser las glándulas parótidas. Y dependiendo de dónde se encuentre, ya sea por mediciones semicuantitativas como el submax, donde lo podemos localizar, podemos darle un apellido como captación baja, intermedia o alta. Desde el 2017 hasta actualmente, bueno, podemos el 2023, pero han existido diversas guías donde han dado muchas recomendaciones para interpretar el estudio de PET-CT con PSMA, ¿no? Los más comunes y lo que nos vamos a encontrar en los reportes que ustedes ven día a día van a ser a lo mejor algunas citas por el PSMA RATS, por el PROMIS y por el Primary, ¿no? Y lleguemos a ver ciertas zonas con incremento de la captación que le tengamos que poner alguna de estas citas, ¿no? Ok.
Y aquí vamos a tener también los criterios para la evaluación de respuesta basada en PET-CT con PSMA. En una enfermedad progresiva, por ejemplo, para los PPP, es una aparición de 2 nuevas lesiones distantes. Para el PSMA, una aparición de una nueva lesión, más datos clínicos de laboratorio consistentes que incluya progresión de la enfermedad o aumento del tamaño de la captación en más de una lesión existente en un 30%, más datos clínicos de laboratorios consistentes de progresión. Entonces, aquí podemos dar una enfermedad progresiva que incluya uno de estos apartados. También para la evaluación de la respuesta basada en PCT ligado con PSMA, tenemos el RECIP-1, que es una respuesta parcial, que es una disminución del volumen de más del 30%, sin aparición de nuevas lesiones, enfermedad progresiva con un aumento del 20% del volumen con aparición de nuevas lesiones, y una enfermedad estable que no cumple ninguno de estos criterios. Sin embargo, nosotros actualmente no utilizamos mucho este RECIP 1.0 en la evaluación de nuestros pacientes. Lo que llegamos a utilizar un poquito más ya son los reportes estandarizados por la Guía Europea de Sociedad de Medicina Nuclear, que es un reporte estructurado que incluye elementos del PROMIS, como el MyTNM y el sistema RATS. Aquí ya incluyen los 3 que han sido todavía en evolución. Y como les mencionaba, vamos a ver también con una escala visual del score, donde nos va a dar el score de la concentración del PSMA. En el PROMIS ya actualmente estamos en el P2, que es del 2023, va a ser nuestra herramienta de referencia y nos va a ayudar muchísimo para la estadificación y la reestadificación de nuestros pacientes. Aquí va a tener también, ya está con estudios, que hay una asociación negativa con la sobrevida global, y las recomendaciones también para volúmenes tumorales, para darle terapia con radionúclidos, y va a tener un abordaje jerárquico de 2 niveles. Vamos a hacer una estadificación del cuerpo entero y también le vamos a poner un score de la expresión del PSMA, como les había mencionado, que viene del 0 al 3. Aquí es un resumen nada más para tener en cuenta de cómo es que realizamos el reporte con estos criterios. ¿Sí? Con el PROMIS, si hay únicamente actividad tumoral a nivel de próstata, si es unifocal, multifocal, si hay alguna extensión, si hay también afectación en un ganglio, dos cadenas ganglionares o fuera de la pelvis verdadera, o si hay afectación hacia otros órganos, o a nivel de óseo, si únicamente es unifocal o oligometastásico o polimetastásico o diseminado, ¿no? Y aquí nuevamente les presentaba el score de la expresión del PSMA con cómo es que nosotros lo vamos a dejar, ¿no? A la hora de emitir la conclusión consistente con, nos da un diagnóstico positivo para la enfermedad actual, sugestivo de también positivo, como posible, damos un diagnóstico como equívoco, sospechoso, dudoso, improbable como negativo y sin evidencia de enfermedad igual como negativo. Vamos a hablar un poquito también en ese tiempo sobre la terapia con radionúclidos, que ya también se viene con mucho énfasis en nuestros pacientes con cáncer de próstata, y actualmente, aunque en México estamos todavía en un proceso de inicio, ya van con mucha experiencia en algunos centros, ¿no? Esperemos que pronto se pueda llegar a la mayor parte de nuestro país. Bueno, desde 1900, Paul Henrich, como forma de introducción, atribuyó el término de Magic Bullet, que eran aquellas sustancias que iban a aquella célula que iba a llegar a un receptor y lo iba a atacar hasta destruirlo sin dañar a las otras células sanas que estaban a un lado, ¿no? Y esto es lo que nosotros hoy en día conocemos como una medicina personalizada, dirigida y de precisión. Entonces ya desde antes ya se llegaba a utilizar.
¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para entrar en una terapia para radionúclidos? Necesitamos que tengamos unos radiofármacos que sean útiles para el diagnóstico y también sean útiles para terapia, que nos brindan imágenes diagnósticas e imágenes para terapia, ¿no? Y como en este caso tenemos al Fluor 18 PSMA. En esta gráfica tenemos también diferentes radiofármacos que utilizamos tanto para diagnóstico y para terapia. Para diagnóstico son aquellos que emiten radiaciones gamma. En este caso, aquí tenemos al Fluor 18, que es nuestro radionúclido que unimos a nuestra molécula de PSMA. Y para terapia, tenemos aquellos que emiten radiaciones alfa y beta. Todos estos radiofármacos que son emisores de gamma para el diagnóstico se tienen que ir y unir a un receptor en específico. En este caso, aquí tenemos el objetivo, que es el PSMA. Y la molécula con la que vamos a utilizar en la unión con el PSMA es el lutecio 177 y el actinio 225. En esta otra tabla vemos los pares diagnósticos más utilizados en medicina nuclear. Como agente diagnóstico, aquí tenemos al galio 68 PSMA y al Fluor 18 PSMA. Y como agentes terapéuticos, tenemos el lutecio 177 y el actinio 225. ¿Y qué es lo que cuál es nuestro blanco? Los receptores de PSMA. Cualquier molécula que exprese receptores de PSMA, y cuanto mayor exprese estos receptores, pues mayor va a depositar la energía a estos radiofármacos y va a destruir la célula, ¿no? Y va dirigido para pacientes con cáncer de próstata. Aquí solamente brevemente les voy a explicar en cuanto al lutecio 177 y el actinio 225 que se utilizan para terapia. Vemos que con el actinio 225, al ser un emisor alfa, esta molécula va a destruir nuestra cadena de DNA completamente, ¿sí? Va a depositar mucha energía, la va a destruir, y con el lutecio 77 únicamente va a romper una cadena de la hélice de nuestro DNA y va a ser por una beta menos. Entonces, a un paciente le administramos estos radiofármacos, ya sea actinio 225 o lutecio 177, que sería nuestra molécula radioactiva, y se va a unir al receptor de PSMA que están en pacientes con cáncer de próstata. Y al tener mucha sobreexpresión de estos receptores, todas estas moléculas radioactivas se van a unir a los receptores de estas células y van a depositar toda su energía hasta destruir completamente a la célula, ¿no? Como podemos ver aquí. Para esto, en esta terapia con radionúclidos, se necesita un equipo multidisciplinario y hacer muchos factores que se tengan que tomar en cuenta para seleccionar nuestro paciente si es candidato para una terapia con radionúclidos. No vamos a entrar en detalles sobre eso, solamente mencionar que nuestro estudio con PET-CT, con PSMA, es de gran utilidad para esto, ¿no? Antes de realizar cualquier terapia con radionúclidos, el paciente tiene que ir a un estudio de PET-CT con PSMA para que pueda ver si hay una alta concentración del radiofármaco en diversos receptores y poder darle la terapia a esos pacientes. Como en este caso, son pacientes con cáncer de próstata, donde acuden a un estudio para terapia, un estudio de PET-CT de estadificación. Nos vemos aquí las imágenes de fusión en un corte sagital, y aquí vemos la proyección de máxima intensidad, donde en el estudio de PET-CT con PSMA vemos muchas zonas focales con incremento de la concentración del radiofármaco. A nivel, puede ser ganglios a nivel de mediastino, múltiples adenopatías retroperitoneales, pélvicas, ¿no? Posteriormente,
se le da tratamiento con lutecio 177 y en este también, al ser una parte de emisiones gamma, podemos obtener imágenes. Y vemos aquí en esta imagen dónde se concentró este lutecio 177 en ciertas lesiones que se veían en el primer estudio de PET-CT. Y posteriormente este paciente acude al estudio de control después de la terapia con radionúclidos y vemos una disminución del número de lesiones que se veían en el estudio basal, tanto localizadas a nivel torácico y a nivel de retroperitoneo y perio. Entonces, así es más o menos como va funcionando nuestra terapia. Okay. En este otro paciente es muy importante porque fue uno que se le dio seguimiento. Fue un paciente que ya de años atrás, en 23 de julio del 2019, tenía un AP de 15.63. Posteriormente tuvo elevaciones progresivas de AP, ¿no? El 30 de marzo del 2020 ya tenía un AP de 87, acude a realizarse el estudio de PET-CT y vemos múltiples zonas focales con incremento de la concentración del radiofármaco distribuidas en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Posteriormente, el paciente recibió terapia por su médico y, sin embargo, el AP seguía en aumento, ya resistente a la castración, seguía aumentando. El 21 de julio del 2020, 4 meses después, veíamos que en el estudio de PET-CT seguía incrementando el número de lesiones respecto al estudio previo. Aquí se decide ya empezar terapia con radionúclidos con lutecio 177 y se hace un estudio de control, ya después de darle 2 terapias de lutecio 177, donde vemos que las lesiones empiezan a disminuir. Y en nuestro último estudio de proyección de máxima intensidad, después de recibir las 5 terapias con lutecio 177, ya vemos que todas las lesiones que en un momento dado tuvo, disminuyeron considerablemente, dando criterios de una respuesta parcial a la terapia. Igual aquí vemos en esta otra imagen, un paciente que acudió para estadificación con PET-CT, con PSMA, vemos una alta concentración del radiofármaco o de sobreexpresión de los receptores de PSMA, que es lo que nosotros necesitamos, que nuestro estudio tenga una sobreexpresión muy alta de los receptores, muchísimo mayor a nuestras glándulas parótidas, como habíamos mencionado, el hígado o el vaso, que eran nuestros órganos de referencia, y que estos sean muy hábiles para la hora de darle la terapia con radionúclidos. Al darle la terapia con radionúclidos se obtienen unas imágenes donde vemos que el lutecio 177 concentró en todas estas imágenes que veíamos con el PSMA y se hace un estudio de control posterior a la terapia donde casi desaparecieron en un 90% la mayoría de las lesiones, ¿sí? que vimos en el estudio basal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valencia Vázquez, por esta ponencia tan clara, actual y enriquecedora. Y ahora sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Hemos recibido varias preguntas en el chat y vamos a dar lectura a algunas de ellas, doctor. La primera que nos envían dice, en pacientes de alto riesgo, ¿existen escenarios donde PET-CT pueda sustituir por completo al centelograma óseo y a la tomografía computarizada o deben considerarse complementarios? Muy buena pregunta. Actualmente, a pesar de que en las guías todavía no lo mencionan como tal, si yo tuviera la posibilidad de hacer el estudio de PET-CT con Fluor 18 o PSMA, lo haría sobre las imágenes convencionales, ya sea la tomografía o el gammagrama óseo,
porque obtenemos mayor información detallada, precisa de nuestros pacientes y podemos tener, o el médico puede darle un mejor tratamiento específico a su paciente. Entonces, si estamos ante la posibilidad de hacer este estudio, lo elegiría sobre la tomografía y el gamograma óseo. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta que envían dice así: ante un PET-CT negativo, un paciente con PSA en ascenso, ¿cuál debe ser la conducta diagnóstica a seguir desde el primer nivel de atención? Pues ese también es un dolor de cabeza que hasta nosotros a la hora de interpretar y ver los estudios cuando nos llegan estos casos, nos ponemos a pensar, ¿no? Eh, la- Creo que la respuesta es muy amplia, pero forma de resumirla, hay que poner en el contexto clínico el paciente. ¿Cuáles son los niveles de APE que han incrementado, en qué tiempo y demás? ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos un estudio nosotros negativo, no quiere decir que no esté libre de la enfermedad o que no tenga micrometástasis y demás, ¿no? Entonces, lo que hay que ver cuando tenemos elevación del PSA y tenemos un PET negativo, primero ver cuánto es los niveles de PSA que tiene, cuántos se han duplicado en el tiempo y posteriormente ver en qué escenario estamos. Mi recomendación es la siguiente: si ya tenemos elevación del PET, del PSA negativo y el elevación del PSA y el PET negativo, darle seguimiento con los niveles de PSA, e ir viendo que cada cuánto va subiendo al doble. Y ya cuando sea, no sé, que cumpla cierta cifra, probablemente hacer un nuevo estudio de PET-CT con fluor 18 PSMA, donde nuestra tasa de detección sea mayor y podemos identificar algún sitio, ya sea de metástasis, que nos esté causando esta elevación. Perfecto, doctor. Una última pregunta. ¿Representa la insuficiencia renal crónica una contradicción relativa para el PET-CT con PSMA o se considera un estudio seguro? La respuesta tajante para el PET-CT con PSMA es no. Todos los pacientes que acuden al estudio de PET-CT con fluor 18 PSMA tengan problemas renales, nosotros los evaluamos en una pequeña entrevista que les hacen los médicos y vemos, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, si utilizamos medio de contraste o no. En ese caso en especial, pacientes con insuficiencia renal, al utilizar el estudio de PET con PSMA, es completamente confiable, no es nefrotóxico a comparación del medio de contraste que se utiliza en la tomografía, que ese sí puede causar nefrotoxicidad. Entonces, cuando acuden a realizarse el estudio, individualizamos a cada paciente y le podemos hacer el estudio en fase simple sin ningún problema. Perfecto, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante. Y antes de continuar, quiero aprovechar para recordarles que en Salud Digna seguimos trabajando para ofrecerles herramientas que faciliten su labor diaria como profesionales de la salud. Justamente pensando en ustedes, creamos un canal de atención personalizada, nuestro centro de atención al médico, un espacio exclusivo donde pueden resolver dudas, compartir sugerencias o expresar cualquier inquietud sobre nuestros servicios, tecnología o programas. Pueden contactarnos por WhatsApp al +52 1 565 112 9713 o escribirnos a coordinación.medica@salud-digna.org. Y eso no es todo. Para impulsar el diagnóstico oportuno, contamos con 3 unidades de imagen molecular PET-CT, ubicadas en puntos estratégicos del país como Ciudad de México, Puebla y Guadalajara, donde realizamos estudios PET-CT con PDG, PSMA, todos respaldados por especialistas en medicina nuclear y con la más alta calidad clínica. En caso de requerir de más información, pueden visitar también nuestro sitio web de la unidad de imagen molecular PET-CT en www.imagenmolecularpetct.com.mx.
o bien llamar al 55 56 15 82 64. Recuerden, este servicio fue creado especialmente para ustedes. Nuestro equipo está listo para acompañar a sus pacientes y a ustedes en un diagnóstico preciso. Antes de cerrar esta sesión, doctor Valencia Vázquez, ¿quisiera compartirnos algún comentario final antes de concluir esta sesión? Muchas gracias por el espacio que me dieron para informar un poco sobre la utilidad del PET-CT con PSMA. Y recuerden, si tenemos la posibilidad de utilizarlo, hay que hacerlo, ¿no? Recuerden que vamos a tener un mayor beneficio en la estadificación, la recurrencia bioquímica y en el seguimiento del tratamiento de los pacientes. Así que pueden mandar los pacientes con toda seguridad que ahí los vamos a atender. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora les invitamos a ver un breve video que hemos preparado especialmente para ustedes. El Congreso Médico Internacional Salud Digna abre sus puertas para usted en su 4ª edición. Para este 2026 evolucionamos con una mejor experiencia renovada, construida a partir de escuchar a quienes lo hacen posible, la comunidad médica. Le esperamos el 8 y 9 de octubre en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Salud Digna, la salud es para todos. Espero que hayan encontrado información valiosa. Y ahora sí, doctor Jorge Luis Valencia Vázquez, a nombre de Salud Digna, le hacemos entrega de una constancia y un reconocimiento por su participación. Muchísimas gracias. Muy valiosa participación y muchísimas gracias también por sumarse a esta iniciativa académica que fortalece la formación médica continua. Es un placer tenerlo con nosotros. Y también para quienes nos acompañan, les recuerdo que 24 horas después del evento podrán descargar su constancia de asistencia con valor curricular directamente desde esta plataforma. Tomen en cuenta que estará disponible únicamente hasta el último día del mes en curso. La constancia con el aval académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Academia Nacional de Medicina se entrega de manera semestral, por lo que les invitamos a conectarse mes con mes y formar parte de todo el ciclo de sesiones. Ha sido un gusto acompañarlos esta noche, compartir tiempo con usted, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y su compromiso con la salud. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos y que tengan una excelente noche.